¿Qué tal? Mi nombre es Fátima Castañeda, soy estudiante de la carrera Contaduría Pública, estudio en UTEC, plantel Zapopan, y el día de hoy les quiero hablar sobre la evolución de la educación por el COVID-19. Todo lo que a continuación les voy a hablar es referente hacia las TICs. Pero, ¿qué son las TICs? Las TICs es la abreviatura de las tecnologías de información y comunicación, que estas por su parte son el conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento y almacenamiento digitalizado de la información. ¿Y estas para qué sirven? Pues sirve para divertirnos, para aprender, para mantenernos en contacto, saber lo que está sucediendo en el mundo, dar nuestra opinión, escuchar la opinión de los demás, etc. Y como que son las TICs. Las TICs son, por ejemplo, tu celular, tu tablet, la computadora, las aplicaciones que vienen dentro de tu celular, las que tú instalas como WhatsApp, Facebook, Google, etc. Los países más ricos están mejor preparados para avanzar hacia estrategias de aprendizaje en línea, aunque con mucho esfuerzo y desafíos para los maestros y los padres. En cambio, en los países de ingresos medios y los pobres, la situación es muy heterogénea y sin intervenciones correctas. La gran desigualdad de oportunidades que existe se amplificará. Muchos niños no tienen un escritorio, libros, materia de lectura, conexión a internet, una computadora en casa o padres que los apoyen. Otros sí los tienen. Lo que debemos evitar o minimizar en la mejor medida posible es que esas diferencias en las oportunidades se expandan y causen que la crisis tenga un efecto negativo aún mayor en los aprendizajes de los niños pobres. Afortunadamente, estamos viendo mucha creatividad. A muchos ministerios de educación les preocupa que basar el aprendizaje remoto solo en estrategias en línea implicará llegar solo a los niños de familias más acomodadas. La estrategia apropiada en muchos países es utilizar todas las modalidades posibles de entrega, utilizando la infraestructura existente. Usar herramientas en línea para asegurar que las guías pedagógicas con planes de clases detallados, videos, tutoriales y otros recursos estén disponibles para algunos estudiantes y probablemente para la mayoría de los maestros, pero también podcast y otros recursos que requieren menos uso de datos al bajarlos a un smartphone. Trabajar en un conjunto con compañías de telecomunicaciones para implementar programas de tasa cero, eliminando el costo de bajar material de sitios web educativos o portales de ministerios de educación, puede incentivar el acceso a través de un teléfono inteligente, dispositivo al que más estudiantes tienen acceso. Por eso, no es suficiente la radio, no es suficiente solo el celular. Tenemos que implementar el radio, la televisión, que también son herramientas muy poderosas. La ventaja que tenemos hoy en día es que a través de las redes sociales, WhatsApp, mensajes, los ministerios de educación pueden comunicarse de manera efectiva con los padres y los maestros y así proporcionar pautas, instrucciones y estructura para el proceso de aprendizaje, utilizando contenido entregado por radio o televisión. El aprendizaje remoto hoy no solo es aprendizaje en línea, es el aprendizaje utilizando todas las plataformas de comunicación con el objetivo de llegar a la mayoría de estudiantes posibles. Es muy difícil implementar las tecnologías de información en ciertas familias porque no tienen lo que se necesita. Así que, como les dije anteriormente, les leí, es muy importante utilizar otras plataformas o otros sistemas
como viene siendo la televisión y el radio, que de hecho sí están transmitiendo clases en línea por televisión, pero no es lo mismo. Aunque es una buena manera, no es lo mismo que estudiar presencial. La verdad es que ha sido un reto muy difícil para las familias y para los estudiantes, ya que tienes que tener un poquito más de fuerza y ser más responsable con tus cosas, ya que por ti mismo tienes que estudiar todo completamente y es difícil porque no tienes a alguien que te explique. Si para mí es difícil que yo tengo todas las plataformas disponibles, para mí es difícil aprender de esta manera. No me imagino para las personas que sufren y que no tienen los recursos necesarios para tener un celular o una computadora o internet. Es por eso que ha bajado mucho los estudiantes activos. Muchos han desistido y es muy triste que esté pasando todo esto, porque cuando uno a veces decide ya no seguir estudiando, no lo vuelve a retomar. Entonces, pues es necesario que implementen cosas nuevas, maneras diferentes de enseñar, para que estos alumnos no dejen de estudiar. Como les digo, si para mí es muy difícil estudiar así, no me imagino para esas personas. Y es difícil en el sentido en el que tú tienes que investigar todo y, o sea, tienes que estar 100% seguro de que lo que estás leyendo es verdadero. Y la verdad es que si nos dan clases en línea, si nos dan clases bien, pero no es lo mismo, porque no es lo mismo yo preguntarle al maestro y que él me diga algo y ya por pena le voy a decir, ah, sí, está bien, profe. Y no es lo mismo tenerlo frente y decirle tus dudas y que él te las resuelva en el momento. Es lo difícil. Y espero que esto mejore, porque está afectando tanto a las familias, porque son las que tienen que enseñar. Las madres tienen que darles todas las tareas y todo eso, y a lo mejor ellas no tienen el tiempo necesario para explicarle a sus hijos lo que tienen que hacer, porque ese tiempo lo utilizan en trabajar para poder darles de comer. Entonces es una situación muy difícil y delicada.